Noches. Ya está grabando. Buenas Ok. noches, me da mucho gusto saludarles, como siempre, aquí en la Escuela Apostólica Profética, que es una cima de águilas, ¿verdad? Me han preguntado por qué águilas, porque las águilas son la figura bíblica del profeta. Pero hoy vamos a ver en este video el profeta hoy día. Hoy día estamos en el siglo XXI de la era cristiana, es decir, en el año 2025 después de Cristo. Entonces, ¿qué pasa con el ministerio profético? Hoy día, bueno, síganos por favor y vamos a ver eh, en Apocalipsis 10:11 encontramos una expresión en la versión traducción lenguaje actual que le dijeron a Juan: tienes que anunciar los planes de Dios a la gente de muchos países, razas, idiomas y reyes. O sea, eh, Juan tenía esa encomienda preciosa del Señor. Esto quiere decir que es un mensajero de Dios. Si nosotros vemos un poquito más sobre la Biblia, a veces cuando llega la palabra de Dios, a veces para el mensajero puede ser dulce y amarga, dice. Y cuando comí el rollo era a mi boca dulce como la miel, pero cayó en mi estómago y se volvió amargo, ¿no? Y, ay, ¿cómo puede ser una cosa dulce y amarga? Bueno, lo primero de la dulzura de Cristo es maravilloso ser elegido como mensajero de Dios. Cuando uno encuentra ese propósito en su vida, es algo, pues, inesperado, pero a la vez glorioso, es dulce. Pero si el mensaje, como en Apocalipsis, tiene cosas duras de los 7 sellos, las 7 copas de la ira de Dios, las 7 trompetas, la Babilonia la grande, la bestia, ¿no? Si trae mensajes, digamos, catastróficos o dramáticos, pues puede ser una cosa amarga. La dulzura es que uno lo recibe, pero el expresarlo, pues puede ser amargo para el profeta, ¿no? Entonces, para Juan era un privilegio infinito ser admitido entre los secretos del cielo, pero al mismo tiempo era amargo tener que anunciar tiempos de terror, ¿no? Por ejemplo, una expresión que dice Juan en el Apocalipsis, dice, un terremoto como nunca antes lo ha habido, ¿no? Con miles de muertos, ¿no? Entonces, ay, como que no, eso no. Em, Aunque al final es la victoria de Cristo. Entonces, me han preguntado, bueno, ¿hay profetas hoy día? Sí, sí, los hay, definitivamente. Pero no creas que son como Juan el Bautista, el último de los profetas del Antiguo Testamento. De hecho, él tomó los vestidos de Elías, vestido de pelo de camello, ¿no? Tenía su vestido. Entonces, ayer ese era como una señal y él bautizaba en el Jordán. Entonces, muchas veces tenemos el concepto de que los profetas son seres extraños, peculiares, a veces extravagantes, ¿no? A veces pensamos, ay, es un profeta, pues es un ermitaño, un solitario, ¿no? Una persona solitaria. Pues sí, nunca bromea, siempre está con el gesto adusto. No, no es así. El profeta es un ser humano.
Dice la escritura incluso que Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, ¿no? A veces piensan que tiene uno que venir vestido de piel de camello o que pasan largas horas en las cimas de los montes en meditación, ¿no? Y cuando nos encontramos a un profeta, ¿no? Que trae su playerita de Beach Good Vibes, buenas vibraciones de la playa, ¿no? Y con su esposa traduciéndole ahí como que es el caso, me permití poner una foto de mis hermanos Tácala, ¿no? Eh, es para alguien difícil creer que el profeta va a ser gente sencilla o que va a tener corbata y traje, ¿no? En un mensaje especial en una iglesia. A mí me gusta usar corbata y traje, todavía soy de la vieja guardia, ¿no? Cuando voy a la iglesia. ¿Por qué? Pues porque es un honor al Señor, ¿no? No me voy a poner un traje de pelo de camello, ¿no? O algo extravagante. Hay profetas que son extravagantes, ¿eh? A veces se ponen un talit así en la cabeza o se ponen adornos así o profetizas, ¿no? Que visten muy especial, ¿no? Yo creo que no, no debe ser así. El profeta contemporáneo debe identificarse con la gente contemporánea para dar el mensaje de Dios, así de sencillo, ¿no? Santificado en el Espíritu, pero pues eso no le va a hacer perder su identidad de que es alguien del siglo XXI, ¿no? Como todos los pastores, amigos que están allí, ¿verdad? Que estamos, ¿no? Ahí está también mi amigo el profeta Venegas, ¿no? El profeta contemporáneo es gente común tomada del pueblo. La cualidad del profeta es el mensaje, ¿no? Eh, ahora, aquí nos preguntamos, ¿no? Si el profeta contemporáneo debe usar un avión para viajar o debe usar un burro, como se hacía en Israel antiguo, ¿no? Y muchas veces la gente piensa eso, ¿no? ¿Cómo está usando un avión para viajar, ¿no? ¿Cómo está dando noticias de periódicos seculares, ¿no? ¿Cómo usar la tecnología, ¿no? Las computadoras, el correo electrónico, los localizadores de internet, ¿no? Pues es que el profeta se va a adecuar al tiempo en que Dios le está dando vivir, ¿verdad? Todo lo que glorifique al Señor, haciendo el uso correcto de las cosas, ¿no? Recuerdo cuando, por ejemplo, Gigi Ávila, que era un evangelista de fuego, hizo una campaña para que todos destruyeran sus televisores, ¿no? Decía, si usted es cristiano, tiene, eche su televisor por la ventana y rómpalo, ¿no? Porque pues es la caja idiota, ¿no? Nada más está enajenando decía el predicador, ¿no? Y sí tenía razón. Había mucha enajenación, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo es según el uso que uno le dé, ¿sí? Si tú usas el internet, ¿no? Pues depende de lo que te estás alimentando. Hoy día el profeta del siglo XXI va a usar los instrumentos que Dios ha traído a este siglo XXI. ¿Verdad? La Biblia lo único que sí nos manda concretamente es llevar las buenas nuevas a todas las naciones en el nombre de Jesucristo, para que conozcan la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Entonces, podemos ir a través de las páginas de un libro, de un manual como el que tienes, o usar las ondas magnéticas de la televisión, del radio o mediante una página web, usar los satélites que están
arriba de nosotros en la atmósfera para enviar señales a televisión, a radio, en internet, ¿sí? Establecer iglesias cibernéticas, iglesias virtuales en todo el mundo. Ya muchos estamos trabajando de esta manera, alcanzando de una forma eficiente a más personas, dando la enseñanza que Dios nos da, como es estas clases, ¿no? Entonces, es importante, lo más importante es la rectitud, la pureza de corazón que Dios nos dé para hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a escudriñar las intenciones de nuestro corazón. Debemos tener mucho cuidado de discernir que estamos en los tiempos de la restauración de todas las cosas, pero a la vez en tiempos difíciles, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que nosotros debemos conocer del profeta hoy día, ¿no? Bueno, vamos a ver en sus manuales, en la página 240, yo les pedí que hicieran esa tarea hace varias semanas, de leer el pasaje de Hebreos 11. Espero que les pedí que me mandaran a través del grupo de WhatsApp cuántas veces aparecía la expresión por la fe. La expresión por la fe. Y créanme que me dio mucha tristeza que ni la mitad del grupo envió el mensaje. Posiblemente lo vieron en su cuaderno, lo vieron en su Biblia, pero si no avisas es como si no lo hubieras hecho, ¿verdad? Bueno, ahí se los encargo que lo hagan y me lo manden en el grupo eh, que tenemos en WhatsApp. Me digan, encontré 15 veces, 30 veces la expresión por la fe. ¿Sí? Vamos adelante con las funciones proféticas, ¿no? En el libro de Judas, en la versión traducción lenguaje actual, al texto habla de un hombre que se llama Enoc, que fue profeta. Dice, hace ya mucho tiempo Enoc, que fue el séptimo hombre después de Adán, eran de las generaciones de Adán, habló a esta gente y dijo, miren, Dios viene acompañado de miles y miles de ángeles. Viene para castigar a todos los que hicieron el mal y castigará a todos los pecadores que lo insultaron. Este versículo está en el libro de Judas, capítulo 1. Bueno, es un libro que solo tiene un capítulo, versículos 14 y 15, y habla claramente de Enoc, ¿verdad? Eh, en los tiempos de Jesucristo, de la iglesia primitiva, el libro de Enoc era un libro popular que se leía a nivel popular. No está en la Biblia porque los eruditos que escogieron los libros bíblicos dijeron no, no trae revelaciones, ¿no? Pero Judas habla de Enoc como el séptimo después de Adán, y hay varios pasajes que aparecen, ¿no? Aparecen en la Biblia, la segunda venida, en Mateo 25, en segunda de Tesalonicenses 1:7, ¿no? ¿Verdad? Y Enoc es un hombre que fue traspuesto. ¿Qué es esto de que fue traspuesto? Su característica es que caminó, pues, Enoc con Dios y fue arrebatado al cielo, fue traspuesto, ¿no? Nada más se sabe de Enoc en la Biblia, excepto de Hebreos 11:5, que había agradado a Dios. Era una persona que había agradado y Dios se lo llevó completamente. Es una figura del arrebatamiento, es como una primicia del rapto, del arrebatamiento.
Hay un libro apócrifo, y cuando digo apócrifo es un libro que no es bíblico, que se llama el libro de Enoc. Yo lo tengo en mi biblioteca, lo he leído. Es un libro extracanónico, no es reconocido como canónico por la iglesia cristiana o las personas judías. Sin embargo, fue muy popular en los tiempos de la iglesia primitiva. Muchos estudiosos llegan a la conclusión que fue escrito en Israel por judíos, que tiene frases jasídicas, frases fariseas, pero es un libro pues que habla mucho de profecía, ¿no? Pero no tiene nada que ver. Bueno, ahí lo dejo como un dato. Es como que para que lo lean gentes maduras, de veras maduras, porque ha habido algunos que lo leen y les mueve el tapete, ¿no? Las visiones de no. Entonces, pues si no, pues ni lo lea, no tiene mucho caso, ¿no? Pero ya les piqué la curiosidad, yo ya lo sé. Eh, bueno, esto es para los que les gusta estudiar y leer. Vamos a ver en nuestro cuaderno, allá en las funciones proféticas. Aunque nuestro hermano Heiki ha avanzado mucho en sus comentarios, ¿no? Déjenme comentar 25 funciones proféticas que aparecen en el manual para que entiendan y conozcan un poco más a los profetas. Dice aquí textual. No sé si me quieren ayudar dos personas a la lectura de lo que aparece en la pantalla o en el manual. Necesito, aquí está, gracias, hermana Sonia, otra persona que levante su manita y me diga, yo quiero leer, ¿verdad? Para que cuando lea, pues nada más pone su micrófono y ya nos hace el favor. Falta una persona. ¿Quién dijo yo? Mm, ¿No hay otra persona participativa en este grupo? Sí la hay, ¿verdad? Vaya. Gracias, hermana Mariflor. Bueno, hermana Sonia, si quiere leer el punto uno en la pantalla. Amén, amén. Los profetas inician el modelo divino porque oyen la palabra y la proclaman. Los apóstoles son los que lo ejecutan, pues un apóstol sabio sabrá oír a un profeta ungido y enviado. Vean ustedes, ¿no? Los profetas van a hablar, por ejemplo, Bernabé y Saulo, que fueron ungidos como apóstoles en la iglesia primitiva, Saulo, que es luego Pablo. Dice en Hechos 13:1-3 que había en la iglesia que estaba en Antioquía, una gran iglesia, dice profetas y maestros. Vean ustedes, Hechos 13:1-3. Había profetas en el Nuevo Testamento. Así que el último profeta no fue Juan el Bautista, el último y el mayor nació de mujer, pero del Antiguo Testamento. Hoy estamos ya en el Nuevo Testamento, había profetas y maestros, hasta dan los nombres. El versículo 13 del 1 al 3, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, o sea, era negro, Níger significa negro, era de color, pues, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apárteme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, ¿quiénes? Los profetas y los maestros. Ahí ni menciona a los pastores.
está muy claro que habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Mi amigo, el doctor Carlos Gordillo, tiene un dicho muy edificante que dice, un apóstol sin su profeta es como un cuerpo que tiene dos piernas, pero le falta una pierna, está cojo. Y un profeta sin su apóstol también está cojo. Entonces es una combinación, ¿verdad? Vamos a pedirle a la hermana Mariflor que habla su el 2. El profeta y su unción desatan el espíritu de la profecía y activan el don de profecía y el oficio de otros profetas. Bueno, en Hechos 19, 5, 6, que habiendo impuesto Pablo las manos, vino el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban, ¿no? Después de haber sido bautizados en el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Pablo impone manos y vean ustedes, los profetas activan el don de la profecía. Hermanas son el punto 3. El profeta tiene una autoridad especial para derribar reinos demoníacos, es un guerrero. Normalmente ya lo vimos en el curso de guerra espiritual, los profetas son estrategas. Somos estrategas de esa guerra, ¿verdad? En primera de Juan 4:1 incluso nos dice la palabra, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios. Esto quiere decir que hay espíritus que no son de Dios y que nosotros tenemos que probar como cristianos los espíritus si son de Dios, dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y esto es verdadero. Hay muchos falsos profetas que andan ahí por las iglesias y se andan colando, y nosotros tenemos que tener el discernimiento incluso para ponerlos en su lugar en el nombre de Jesús, a estas personitas que andan engañando bobos en las iglesias. Bueno, el 4, ¿quién le toca? ¿Mariflor? El profeta está ungido para desarraigar líderes y sistemas religiosos y sus espíritus, aunque no les guste a muchos religiosos oír una verdad de Dios. Bueno, el profeta tiene esta unción. Por ejemplo, ahora que fui a predicar allá a la Ciudad de México, le decía yo a la iglesia, miren, el día y la hora de la venida del Señor nadie la sabe. Esto solo lo sabe el Padre nuestro que está en los cielos. Ni el Señor Jesús, Él lo dijo, solo lo sabe el Padre, ningún ángel ni nada. Entonces, cuando alguien te da la fecha, ¿no? Como hizo el doctor Alducin hace unos años, dijo que el Señor venía en septiembre, no se equivocó, se apasionó y pues dio una fecha. Y le llovió re feo, ¿no? En el internet. Se tuvo que desmentir. Y pues yo les decía a los hermanos, si tú oyes una herejía que alguien profetice, por ejemplo, que está permitido que haya matrimonios del mismo sexo, en ese momento cualquier cristiano honesto se debe levantar y bajar a esa persona del púlpito, callarlo así, como dicen los jóvenes, gachamente así. Cállese, bájese de ahí, que eso no es de Dios. ¿Sí me entiende?
ya sea que den fechas o cosas que son antinatura, ¿no? Cosas, ¿no? Entonces, por eso la gente profética está ungida para desarraigar a esos líderes, ¿no? Bueno, va la hermana Sonia, 5. El profeta es ungido para destruir las obras del maligno. No sé si recuerdan ahí en Lucas 22:31 que el Señor le dice a Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero yo he rogado por ti, qué bueno es el Señor. Yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Verdad? Qué preciosa unción del Señor que rogaba por Pedro para que él siguiera adelante. Las 6, hermana Mariflor. La unción de los profetas destruye lo carnal, lo pecaminoso y lo demoníaco en la iglesia, estableciendo la santificación y la pureza en la casa del Señor. Vean ustedes Efesios 2:19-20. Dice, ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Y qué dice el Señor? Sean santos como yo soy santo. Y a veces una palabra profética, una exhortación, le va a decir al hermano, a la hermana, ya párale con lo pecaminoso. Sigue tu camino y agrada al Señor. Y Dios lo hace. Vemos de las 7 con la hermana Sonia. La unción y ministerio del profeta construye o edifica el cuerpo de Cristo. Eso es muy bueno, ¿verdad? Construye, edifica. ¿Se acuerdan de Amós 3:7? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas, ¿no? Sí. La 8, hermana Mariflor. La unción y ministerio del profeta es para plantar en la casa de Dios a los hijos del Señor. Esta unción los hará florecer porque consuela, edifica y exhorta. Amén. Pues esto es muy real. Lean en el libro de Esdras, ¿no? Cómo Ageo y Zacarías eran hijo de Ido, ¿no? De Zacarías. Ambos eran profetas y ellos edificaron el templo del Señor. ¿No? El profeta va a edificar la casa del Señor. Es una unción muy hermosa que Dios da. Vamos a ver la 9, por favor, hermana. Amén. La unción de los profetas trae revelación de la palabra y los propósitos de Dios. ¿Se acuerdan ahí en Corintios 14:1 que dice, sigan el amor? Nosotros debemos ser gente profética de amor, porque Dios es amor, porque Cristo nos amó primero. Por eso dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿eh? Vamos a ver, creo, la 10. La unción de los profetas afirma la identidad de la iglesia, la guía por el Espíritu Santo. La identidad, cada iglesia tiene su identidad. ¿Se acuerdan que en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, hay 7 iglesias? Todas son diferentes, pero la unción profética va a afirmar la identidad de la iglesia, guiándola por el Espíritu Santo. En primera de Timoteo 4:14, el apóstol Pablo le dice a Timoteo
No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio, ¿verdad? Ya vimos lo que es un presbiterio profético. Bueno, la 11, hermana Sonia. La unción profética y los dones proféticos son impartidos al cuerpo de Cristo por la vía de la impartición de los profetas. Dice primero de Corintios 14, 31 y 32, dice, porque pueden profetizar todos, uno por uno. Ya vimos que bajo el don de profecía, podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál va? La 12, hermana Mariflor. La unción profética y los profetas desatan en la iglesia la convicción de la confirmación de lo anunciado antes por el Espíritu. Confirman lo que el Señor ha revelado antes a las personas o a la iglesia. Bueno, esa unción profética va a desatar a veces una convicción, un avivamiento, va a dejar un avivamiento, ¿no? ¿Se acuerdan de Ezequiel? Cuando el Señor le dijo, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Porque estaba ante un montón de huesos secos, secos en gran manera. Y Ezequiel le dice, pues Señor, tú lo sabes. Y dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra del Señor, ¿verdad? Y así empezó a formarse cada hueso con su hueso y se hizo un gran ejército, un gran ruido. Muy, muy especial esa unción del profeta. 13. ¿Quién va, Sonia? Sí, el profeta desata una unción mayor de alabanza y adoración en la iglesia. Es muy bonito cuando el profeta va acompañado. Estaba yo viendo un video de un profeta que pues enseña mucho, que es Fernando Orihuela. Va con su grupo de alabanza y tocan guitarra y violín. O aquí en la Escuela Apostólica Profética salen la danza, ¿verdad? Una persona mayor de edad muy querida nuestra y dos niñas, dos bebitas salen ahí. Entonces se hace un ambiente muy, muy bonito, ¿verdad? En Segunda de Reyes 3:15, Eliseo va a profetizar y dice, tráiganme un tañedor. Un tañedor es alguien que toca la alabanza y dice, mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Entonces, qué bonito es preparar el culto, ¿verdad? Con alabanza y adoración. Vemos la 14, hermana Mariflor. El ministerio de los profetas activa los dones de milagros y fe. Sí, 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 hay dones de milagros y de fe que son activados solamente proféticamente. Acuérdense de Isaías, ¿no? Que ya va allá por el patio, le dijo una palabra de juicio al rey Ezequías y ya va, ya se va. Y Dios le habla y le dice, vuelve y dile a Ezequías, así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Gracias, gracias, muy amable, gracias. Perdón, gracias. Así dice Jehová, le dice a Ezequías, el profeta, yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. ¿Sí?
Fíjate, el profeta ya se iba y Ezequiel se quedó con una palabra de juicio y que se pone a llorar, a interceder, a pedir perdón. Y Dios le habla al profeta, regrésate y dile, yo te sano. Te he visto, ¿no? Vean ustedes cómo el ministerio de los profetas activa los dones de milagros y de fe también. 15, hermana Sonia. El ministerio del profeta consuela, exhorta y edifica a la iglesia. Eso está clarísimo en la primera carta a los Corintios 14:3, ¿sí? Que el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, para exhortación y consolación, ¿verdad? Vemos la 16, hermana María. La unción profética libera dones ministeriales. Después de su paso, muchos hermanos empiezan a ejercer un ministerio para el Señor. Exactamente, exactamente, ¿verdad? Eh, el Espíritu Santo empieza a activar esos dones que tiene, ¿no? Los 9 dones, y mucha gente empieza a moverse ya en la fe. Por eso les decía que lean este pasaje por la fe, pero por la fe que hace Dios en tu vida. Y ahí vas a tomar los dones, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de fe, don de lenguas, interpretación de lenguas, don de milagros, discernimiento de espíritus, dones de sanidades, don de profecía, ¿no? Los 9 dones del Espíritu Santo que están ahí en la carta a los Corintios. ¿En dónde nos quedamos? La 17. ¿Quién le toca? La unción profética destruye la oposición satánica. ¿Cómo no, verdad? Por ejemplo, había un falso profeta judío, era un mago, ¿no? Que se llamaba Bar Jesús, ahí en Hechos 13, ¿no? Era un falso. Y entonces Pablo, ¿no? Van Bernabé y Pablo a dar la palabra de Dios, y Pablo, lleno del Espíritu Santo, se fija en ese mago, falso profeta judío, ¿no? Llamado Bar Jesús, ¿y qué le dijo? Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿No cesarás de trastornar los caminos del Señor? Y, y lo dejó ciego, ¿eh? La autoridad apostólica, ¿no? Había una oposición satánica porque ese hombre estaba engañando al procónsul, ¿no? El procónsul también era de esos políticos que alquilan a sus magos para que les estén ahí dorando la píldora, ¿no? Vamos a ver la 19 con mi hermana Mariflor. Nos faltó la 18, ¿no, profeta? Le A, toca la 18. a Ajá, ver si. ajá. La unción profética destruye el poder de los falsos profetas y al espíritu de mentira. Bueno, pues ahí entra, ¿no? Lo que ya hablamos también de la 17, la oposición satánica y el espíritu de mentira fueron destruidos con esa unción que traía Pablo. Sí, gracias. Vamos a la 19, hermana Sonia. Sí. La prosperidad en el pueblo de Dios es desatada a través de los profetas de Dios. Bueno, vimos aquí un curso que se llama la unción de multiplicación. Y muchas veces el profeta en su oración va a echar fuera espíritus de pobreza, de miseria, fuera espíritu de escasez, ¿verdad? Y desatar bendición. Voy a desatar bendición, voy a desatar favor de Dios para una familia,
¿verdad? Entonces, según la gracia que nos es dada, ¿verdad? Entonces, la prosperidad puede ser desatada también de una forma profética. Ya ven lo que le hizo Elías a la viuda de Sarepta, ¿no? Bueno, vamos a la 20, hermana Mariflor. La unción profética trae fortaleza. Bueno, pues trae fortaleza, ¿no? Cuando eh, ahí en Primera de Reyes 20:13 había un rey que se llamaba Acab, ¿no? Que estaba temblando porque veía una gran multitud. Pero viene un profeta y le dice, ¿sabes qué? Tranquilo, yo voy a entregar en tu mano para que conozcan que yo soy Jehová. Eso. Salud. Gracias. Bueno, entonces vean ustedes, muchas veces el Señor va a mandar una palabra profética para fortalecer la fe de alguna persona, ¿no? Traerle fortaleza. Vemos la 21. La unción profética trae restauración del trigo, la palabra, del vino, gozo del espíritu, y del aceite, la unción y el poder. Pues muchas veces esa unción, a veces nos ha tocado ver cuando estuvo ese avivamiento del vino, de la risa, del vino de Dios. Hace años me acuerdo de unas muchachitas que una de ellas hoy es pastora, la sacaban así como que ebria del espíritu, después de la alabanza y la adoración, ¿verdad? Porque venía una unción. Eh, la palabra también, el trigo significa la palabra. Es una palabra que satisface, que alimenta, que queda uno bien servido, ¿verdad? Y el aceite, ¿verdad? Que es la unción y el poder, ¿no? Vemos la 22, por favor. La unción de los profetas y sus ministerios destruye los montes o reinos satánicos, estructuras. Bueno, hay muchos versículos de guerra espiritual, ¿no? Que usted puede leer y es muy bueno tomar toda la armadura de Dios cuando va a entrar usted a un lugar que se percibe que está contaminado por el mal, ¿no? Por ejemplo, hoy, pues yo tuve un día difícil, tuvimos que ir a un hospital y entré al pabellón de urgencias, ¿no? Y antes de eso, yo no sabía que íbamos a entrar al pabellón de urgencias, que estaba saturado de gente, pobrecita esta gente, de personas con mucha necesidad. Pero no sabíamos si veníamos una hora antes, si te gusta, y oramos mi esposa y yo para ponernos la armadura de Dios. Y cuando entramos a ese pabellón, yo sentí la presencia de Dios, que estaba yo bien ceñido y que pues era un lugar donde había espíritus de enfermedad, ¿no? Entonces, o vaya usted a entrar a un templo católico, ¿no? Como los que hay luego en Puebla. ¿Cuántos han ido al templo ese de San Francisco, donde veneran una momia, y le prenden veladoras y le hablan y todo el pueblo católico? Por eso, qué bueno que ayer oramos por la salvación, ¿verdad? Del pueblo católico, ¿no? Bueno, los que son de Puebla saben de qué estoy hablando. ¿Qué toca la 23? 23. Sí, La unción adelante. de los profetas desata el espíritu de conquista y victoria en la iglesia. Claro, esto es muy bonito, ¿no? La victoria del Señor, ¿verdad? Eh, Cuando vino la palabra de Dios a Eliseo, ¿no?
que le dijo, hagan en este valle, hagan muchos estanques. Y hasta le decían, pues, ¿cómo vamos a hacer estanques si no ha llovido? Pues ustedes háganlo y van a ver, ¿no? Y hubo victoria, ¿sí? Y vemos el 24. El profeta y su unción libera en el cuerpo de Cristo la unción de la guerra espiritual estratégica contra Satanás. Pues de plano donde pasan profetas ungidos con Dios, pues le hacen saber al pueblo que nuestra lucha no es en la carne ni en la sangre, y que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y el pueblo queda, ay, convencido muchas veces dice, pues con razón, ¿verdad? Yo no podía tener victorias porque me faltaba un conocimiento que está en la Biblia y que el profeta nos ha dicho. Vemos la 25 con nuestra hermana Mariflor, por favor. Cuando la Iglesia establece el modelo de gobierno bíblico apostólico, apóstoles y profetas, lo satánico cae. De plano, de plano. Hay muchas iglesias que son muy pastorales, pero cuando los pastores entienden que son 5 los ministerios que Dios quiere, y los pastores se empiezan a asociar con profetas, se empiezan a asociar con apóstoles, entonces lo satánico que estaba ahí en esa iglesia, a veces anda por ahí Jezabel, a veces anda Absalón, a veces andan espíritus fariseicos, de esos que farisean el evangelio con legalismos. Y cuando empezamos a abrir los ojos nos damos cuenta, ¿no? Que el gobierno bíblico es apostólico y profético. Bueno, pues les agradezco mucho su atención. Vamos a suspender. ¿Qué horas son? Nos da tiempo de ver la siguiente. Aquí paramos la grabación. Anda por ahí.